Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Grilli, soy veterinario, doctor en ciencias biológicas, me desempeño como investigador asistente de CONICET y soy además jefe de trabajos prácticos del área de microbiología, Departamento de Patología de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy vengo a ofrecerles el tema relacionado con la genómica bacteriana. Como bibliografía les propongo que consulten el libro Bruck, Biología de los Microorganismos, en su 14ª edición. Va a estar disponible el enlace para que accedan al libro en la página de nuestra materia, de nuestro curso. Estos son los temas que vamos a desarrollar a continuación. Hablaremos sobre la replicación, la transcripción y la traducción del ADN. Revisaremos conceptos del genoma bacteriano, genómica funcional, metagenómica, evolución del genoma, genoma esencial y pangenoma. Comenzamos con el primer tema. Hablaremos acerca de la forma de reproducción bacteriana, que es la fisión binaria. Compartiremos características del material genético y abordaremos el tema de la replicación de ADN. Todo esto en la célula eucariota. Vamos al video. En la primera fase de replicación binaria se produce la replicación del ADN. La pared celular y la membrana comienzan a crecer. En la segunda fase se produce el alargamiento de la célula. En la tercera fase se forma una partición conocida como septo. En la cuarta fase se completa el septo con la formación de las paredes bien diferenciadas para cada célula. Y la última fase, la quinta, involucra la producción de dos células hijas resultantes de la división de la célula madre original por fisión binaria. Hablaremos ahora acerca del material genético y la replicación del ADN. Replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5', 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer.
Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3'5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. El segundo tema a abordar es la transcripción del ADN procariota y para ello también revisaremos un video. La principal enzima responsable de la transcripción de ADN en ARN es la ARN polimerasa. En Escherichia coli, la ARN polimerasa es una enzima compleja compuesta de múltiples cadenas polipeptídicas. La enzima intacta se compone de 6 subunidades, 2 alfa, una beta prima, una omega y una sigma. La subunidad sigma está unida de forma relativamente débil y es necesaria para identificar los lugares adecuados para el inicio de la transcripción. La secuencia de ADN a la que se une la ARN polimerasa para iniciar la transcripción de un gen se denomina promotor. En la región río arriba del sitio de iniciación de la transcripción existen 2 tramos de secuencias que son similares en muchos genes y que abarcan 6 nucleótidos cada una. Se encuentran aproximadamente a 10 y 35 bases río arriba del sitio de inicio de la transcripción. Se conocen entonces como secuencias -10 y -35, indicando su posición relativa respecto al sitio de inicio de la transcripción, que se define como el sitio +1. La ARN polimerasa se une al ADN de forma no específica y migra a lo largo del ADN hasta que la subunidad sigma se une al promotor, específicamente a las secuencias -35 y -10, para iniciar la transcripción en el principio del gen. El conjunto formado inicialmente entre la polimerasa y el promotor se denomina complejo promotor cerrado, debido a que el ADN no está desenrollado. La polimerasa después desenrolla unas 15 bases de ADN alrededor del sitio de inicio para dar un complejo promotor abierto en el que ya está disponible una hebra única de ADN que sirve como molde para su transcripción, la cual comienza con la incorporación de 2 ribonucleósidos trifosfatos libres o NTPs. Después de la adición de alrededor de 10 NTPs,
La subunidad sigma se libera de la polimerasa, que abandona la secuencia promotora y progresa sobre el molde de ADN para continuar la elongación de la cadena de ARN. Es importante recordar que la ARN polimerasa transcribe por complementariedad de bases de 5' a 3'. A medida que avanza, la polimerasa desenrolla el molde de ADN que tiene por delante y vuelve a enrollar el ADN que queda detrás, manteniendo una región desenrollada de unas 15 pares de bases en la región de transcripción. La síntesis de ARN continúa hasta que la polimerasa se encuentra con una señal de terminación. La señal de terminación más simple y común en Escherichia coli consiste en una secuencia palindrómica rica en guanina y citosina, seguida de 4 o más residuos de adenina. La transcripción de la región rica en guanina y citosina da lugar a un segmento de ARN que forma una horquilla o bucle estable por apareamiento complementario de bases. La formación de esta estructura en el ARN altera la unión con el molde de ADN, disociándose de este y finalizando la transcripción. Se cree que la presencia de residuos de adenina corriente abajo de la secuencia palindrómica facilita también la disociación del ARN del molde, dado que los enlaces que establece la adenina con el uracilo son más débiles que los enlaces entre la guanina y la citosina. Posteriormente, se separa la enzima ARN polimerasa del ARN y finalmente se disocia la enzima del molde de ADN. A continuación, revisaremos los aspectos más importantes de la traducción del ARN en procariotas. Pasos del proceso de traducción. Iniciación. La subunidad pequeña del ribosoma se une al ARN transferente iniciador que lleva el aminoácido de inicio medionina. Este complejo se une entonces a la estructura CAP del extremo 5' del ARN mensajero y lo escanea hasta encontrar el codón de inicio AUG. El proceso está mediado por varios factores de iniciación. En el codón de inicio, la subunidad grande del ribosoma se une a todo el complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene 3 sitios. El sitio A sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminoacil ARNT. El sitio P está ocupado por el peptidil ARNT, el ARN transferente que lleva la cadena polipeptídica creciente. El sitio E es la salida de los ARN transferentes después de haber dejado el aminoácido. El ARN transferente iniciador se coloca en el sitio P. Elongación. Un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. En el ribosoma, el anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero que se encuentra en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y se reemplazan por otros nuevos que también se revisarán. Cuando el aminoacil ARNT correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma el enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia adelante del ARN mensajero. Como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil ARNT en el sitio P. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. El ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero.
Terminación. La terminación ocurre cuando en el sitio A se coloca alguno de los 3 codones de parada. No hay ningún ARN transferente que pueda unirse al sitio A, ya que ninguno puede emparejarse con esa secuencia. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína, un factor de terminación. Al unirse este factor de terminación, se cataliza la escisión del enlace que une el polipéptido y el ARN transferente. El polipéptido se libera del ribosoma. El ribosoma se disocia en sus subunidades y está listo para un nuevo ciclo de traducción. El siguiente tema a abordar se denomina genoma bacteriano. El genoma bacteriano incluye la totalidad de la información genética presente en la bacteria, denominado ADN bacteriano o cromosoma bacteriano, incluidos los genes que codifican las proteínas, los ARN y las secuencias reguladoras. El ADN no codificante que puede estar presente lo hace a través de la forma de plásmidos, por ejemplo. El enfoque tradicional en el estudio de la genética bacteriana abarcaba el estudio de un solo gen o de un grupo pequeño de genes relacionados. Este era el enfoque con el que habitualmente se abordaba esta temática. En la era genómica se puede examinar la expresión de todos o de la mayoría de los genes de un organismo en un solo ensayo. La palabra genómica se refiere a la disciplina encargada de mapear, secuenciar, analizar y comparar los genomas. La mayoría de los genes que presentan el material genético ADN en las bacterias codifican para proteínas. Es decir, que la mayor parte de esta información contenida en el ADN se transcribe y se traduce para dar origen a las proteínas, como veíamos en los videos anteriores. Los procariotas prácticamente no tienen intrones. Los intrones son regiones del ADN que forman parte de la transcripción primaria del ARN, pero a diferencia de los exones son eliminados del transcripto maduro, previamente a su traducción en el ribosoma. Los genomas microbianos consisten principalmente en una serie de marcos abiertos de lectura, o también denominados ORF, del inglés Open Reading Frame, separados por regiones cortas, reguladoras y terminadoras transcripcionales. Los ORF son secuencias de ADN o ARN que pueden traducirse para producir un polipéptido. Es una región comprendida entre el codón de inicio y el codón de parada o codón de terminación, descontando las secuencias que corresponden a los intrones en el caso de haberlas. Con respecto al tamaño de los genomas bacterianos, el tamaño de los genomas suele oscilar entre 0,5 y 13 megapares de base. Un megapar de base es igual a 1.000.000 de pares de base, y estos contienen aproximadamente entre 500 a 10.000 genes que codifican proteínas. Por ejemplo, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, que es el agente causal de la tuberculosis, el tamaño del genoma oscila entre unos 4 millones de pares de base y contiene unos 3.900 ORF, mientras que si lo comparamos con el ser humano, el tamaño de su genoma haploide es de 3.000 millones de pares de base y contiene unos 25.000 genes que codifican para proteínas. Un estadio intermedio lo constituyen los protozoarios, por ejemplo, los del género Trichomonas,
cuyo tamaño de genoma, en el caso de la especie Trichomona vaginalis, es de 160 millones de pares de bases, que contienen unos 60.000 genes que codifican proteínas. El sistema de 3 dominios es una clasificación biológica introducida por primera vez por West en el año 1990 y que divide a la forma de vida celular en dominios, el dominio de las arqueas, de las bacterias y de las eucariotas. La diferencia clave con las clasificaciones anteriores es la separación taxonómica de las arqueas del dominio de las bacterias. Los genomas de las especies de los dominios de bacteria y arquea muestran una correlación entre el tamaño del genoma y el contenido de los ORF, es decir, que a mayor tamaño del genoma, mayor cantidad de estos marcos de lectura abiertos totales que hay en el genoma. Procariotas versus eucariotas. A medida que aumenta el tamaño de los genomas procariotas, aumenta proporcionalmente el número de genes. Esto contrasta marcadamente con los genomas de los eucariotas, en los que el ADN no codificante, es decir, los intrones, pueden ser una gran fracción del genoma, especialmente en organismos con genomas grandes. El genoma de un microorganismo concreto define su biología, y a la inversa, los genomas están moldeados por adaptación al estilo de vida de los organismos. Existe un claro patrón de distribución génica en los procariotas. Los genes metabólicos, acá marcados con rojo, son normalmente la clase más abundante de los genomas procarióticos, aunque a medida que disminuye el tamaño del genoma, el porcentaje de genes para la síntesis proteica supera al de los genes metabólicos. Bien, esta información es interesante y tiene una aplicación práctica que tiene relación con cómo se determina el genoma bacteriano. Esto se hace a través de la secuenciación de ADN y es una herramienta que ustedes van a disponer en un futuro para la identificación de las bacterias. La secuenciación en biología se refiere a determinar el orden preciso de las subunidades de una macromolécula. En el caso del ADN o del ARN, la secuencia es el orden en el que están alineados los nucleótidos. La tecnología de secuenciación del ADN avanza tan rápidamente que cada año aparecen 2 o 3 métodos nuevos, aunque solamente algunos de ellos ganan aceptación generalizada o superan la prueba de tiempo. La palabra generación en la secuenciación de ADN indica los cambios tecnológicos principales que han brindado un aumento significativo de la velocidad de análisis, combinado con un descenso en los costos de secuenciar. Claro, en un primer momento, las diferentes técnicas de secuenciación tenían una gran limitante que era su elevado costo para acceder a las mismas. En la denominada secuenciación de primera generación, es lo que se conoce como el método de Didesoxy, fue el primer método inventado por el científico británico Fred Sanger. En este método, la secuencia se determina haciendo copias del ADN original de cadena sencilla mediante la enzima ADN polimerasa. Se deben realizar 4 reacciones in vitro, una por cada uno de los didesoxinucleótidos: guanina, adenina, timina y citosina. En la secuenciación de segunda generación, tiene como característica principal el uso de métodos masivos en paralelos, es decir, un gran número de muestras son secuenciadas juntas en la misma máquina. Los 3 métodos de secuenciación de segunda generación más importantes es la pirosecuenciación 454 de Life Science, la secuenciación de Illumina Solexa y el método SOLID de Applied Biosystems. Vamos a hacer hincapié acerca del método de pirosecuenciación. En el método de pirosecuenciación, cada vez que se inserta un nuevo desoxirribonucleótido en la cadena creciente de ADN, se libera un pirofosfato que es usado por la enzima sulfurilasa para producir ATP a partir de la AMP. El ATP
es consumido por la enzima luciferasa que emite luz y un sensor detecta ese destello de luz. En la secuenciación de tercera y cuarta generación, la característica clave, es que se secuencia una única molécula de ADN. Existen dos enfoques, el basado en la microscopía y el basado en la nanotecnología. Este último enfoque es conocido como secuenciación de cuarta generación. Vamos a revisar dentro de él el método de secuenciación de John Torrent, en el que no se utiliza la secuenciación de una sola molécula de ADN, sino que se mide la liberación de protones cada vez que un desoxirribonucleótido se incorpora a la cadena creciente de ADN. Un electrodo puede medir el cambio de pH resultante. Otro método de secuenciación de cuarta generación es el método por nanoporos, donde la doble hélice de ADN se convierte en una cadena sencilla para pasar a través de un poro. El paso a través del nanoporo causa cambios en la carga eléctrica que son específicos para cada base. Hablaremos ahora acerca de la genómica funcional. Para entender cómo funciona una célula necesitamos saber algo más que los genes que están presentes. También es necesario investigar la expresión génica, la transcripción de esos genes y la función del producto génico final. Por analogía con el término genoma, el complemento entero de ARN producido en determinadas condiciones se conoce como transcriptoma y las técnicas que lo estudian constituyen a la transcriptómica. El estudio a nivel de todo el genoma, de la estructura, la función y la regulación de las proteínas de un organismo recibe el nombre de proteómica. El número y el tipo de proteínas presentes en una célula están sometidos a cambios como respuesta al ambiente del microorganismo o a otros factores como sus ciclos de desarrollo. En consecuencia, el término proteoma es lamentablemente un término ambiguo. En un sentido más amplio, un proteoma incluye todas las proteínas codificadas por el genoma de un organismo. En un sentido más restringido, se refiere a las proteínas presentes en una célula en un determinado momento. Para esta última situación, algunas veces se usa el término de traductomas para referirse a cada proteína producida en condiciones celulares determinadas. El interactoma es el conjunto completo de interacciones entre las macromoléculas dentro de la célula. Los datos del interactoma se expresan a través de diagramas de redes, donde cada nodo representa una proteína y las líneas de conexión representan las interacciones entre esas proteínas. El metaboloma es el conjunto completo de intermediarios metabólicos y otras moléculas pequeñas producidas en el organismo, como los azúcares, los nucleótidos, los aminoácidos y los lípidos. Debido a la inmensa diversidad química de los pequeños metabolitos que pueden estar presentes en una célula, su estudio sistemático es un gran desafío. Sin embargo, es posible identificar bacterias mediante el análisis de su metaboloma. Esto se hace a través de una técnica conocida como espectrometría de masas. Ustedes pueden enviar una muestra al laboratorio para que sea secuenciada y de esa manera el organismo pueda ser identificado, o pueden enviar una muestra para que sea determinado su metaboloma y eso contribuye también a la identificación del microorganismo. El metaboloma se determina a través de la espectrometría de masas por Maldi-Toff. En la espectroscopía por desorción, ionización láser asistida por matriz, ahí vienen las siglas MALDI, la muestra es ionizada por un láser y los iones viajan por el tubo hacia el detector. El tiempo de vuelo depende de la relación masa-carga del ion. Un ordenador identifica los iones basándose en su tiempo de vuelo, que es denominado TOF, y es el tiempo que tarda en llegar al detector.
La técnica de Maldi-Toff tiene una sensibilidad y una resolución excepcionalmente alta y es ampliamente utilizada en muchos laboratorios en el mundo para la identificación de los microorganismos. El término biología de sistema se ha usado mucho en los últimos años para referirse a la integración de los diferentes campos de investigación con el fin de brindar una visión general de un organismo o una célula, e incluso de toda una especie o de un ecosistema entero. La biología de sistema integra todas las ómicas, la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. Las analiza, las combina, las integra para obtener una visión más amplia de la biología completa de un microorganismo. Metagenómica. Las comunidades microbianas contienen muchas especies de bacteria y de arquea, la mayoría de las cuales nunca han sido cultivadas o identificadas oficialmente. La metagenómica, también llamada genómica ambiental, se ocupa de analizar el conjunto de ADN o ARN procedente de una muestra ambiental que contiene microorganismos que no han sido previamente aislados o identificados. Del mismo modo que el contenido total de genes de un microorganismo es su genoma, el contenido total de genes de los organismos que habitan en un ambiente es conocido como su metagenoma. A través del procesamiento de la muestra, que consiste en la extracción, en la secuenciación y en el ensamblaje del ADN microbiano de cada una de las muestras, se pueden obtener secuencias del genoma de los distintos microorganismos presentes para su posterior identificación, sin la necesidad de aislarlos y cultivarlos como en los métodos tradicionales. Esta herramienta es muy poderosa para el procesamiento de muestras problemas que tengan que ver con el diagnóstico de determinadas patologías bacterianas. Se estima que el cuerpo humano contiene alrededor de 10 billones, es decir, 10 a la 13 células, pero cada uno de nosotros también es portador de 10 veces más de células procariotas que las células humanas. Para más información acerca de esto, podemos consultar el teórico de microbiota habitual. Microbioma es el conjunto de células procariotas que habitan el cuerpo humano. La mayoría de estos procariontes habitan en el intestino y la mayoría pertenecen a dos grupos bacterianos, Bacteroidetes y Firmicutes. Escherichia coli, que tradicionalmente había sido una bacteria modelo importante para la biología, solo constituye el 1% de la población bacteriana total del intestino. Muchas de las bacterias presentes aún no están identificadas. Evolución del genoma. Los genomas de procariotas y eucariotas contienen con frecuencia múltiples copias de genes que están relacionados entre sí en cuanto a la secuencia, porque comparten un ancestro evolutivo. Los genes que tienen un ancestro en común reciben el nombre de genes homólogos. Los grupos de genes homólogos se llaman familias génicas. Por ejemplo, existen las familias génicas del ARN ribosomal, que forma parte de la estructura del ribosoma. Los genes cuya semejanza son el resultado de la duplicación génica en algún momento de la evolución de un microorganismo se denominan genes parálogos. Los genes encontrados en un organismo que son similares a los genes de otro organismo porque tienen un antepasado en común, se llaman genes ortólogos. Los eventos de duplicación génica seguidos de la diversificación de una copia del gen se consideran los acontecimientos principales que impulsan la evolución microbiana. Después de la duplicación génica, la copia de recambio de un gen es libre de evolucionar para dar una nueva función. La evolución está basada en la transferencia de rasgos genéticos de una generación a la siguiente. ¿Cómo se produce la transferencia de los genes en los procariotas?
se produce principalmente a través de la transferencia horizontal. Esta se desarrolla cada vez que los genes son transferidos de una célula a otra célula de un modo diferente al proceso de herencia normal, que es la transferencia vertical, en el que el genoma es transferido de una célula madre a una célula hija. Dentro de los mecanismos de transferencia horizontal de genes que ocurren en los procariotas, tenemos a la transformación, la transducción y la conjugación. Revisaremos cada uno de ellos. La transformación es un proceso de transferencia genética en el cual se incorpora ADN libre en una célula receptora y se produce un cambio genético. Algunos procariotas son transformables de forma natural y entre ellos se encuentran determinadas especies de bacterias gram positivas, gram negativas y algunas especies de arquea. Con respecto a la transducción, en la transducción un virus bacteriano denominado bacteriófago transfiere ADN a otra célula. El virus puede transferir los genes del hospedador de dos tipos de manera, mediante la transducción generalizada o la transducción especializada. En la transducción generalizada, el ADN derivado de prácticamente cualquier fragmento del genoma del hospedador es empaquetado en el interior de un virión maduro en lugar de su genoma vírico. Mientras que en la transducción especializada, el ADN de una región específica del cromosoma del hospedador se integra directamente en el genoma del virus, normalmente reemplazando alguno de los genes víricos. Esto ocurre con algunos fagos atemperados, como es el denominado fago lambda. La tercera forma de transferencia horizontal de genes es la conjugación, también conocida como apareamiento, que es un mecanismo de transferencia de genes que requiere el contacto entre las células. La conjugación es un mecanismo codificado por un plásmido, que puede mediar la transferencia de ADN entre las células, incluso entre géneros diferentes. Los plásmidos conjugativos usan este mecanismo para transferir a nuevas células hospedadoras copias de sí mismos y los genes que codifican, por ejemplo, el gen de resistencia a los antibióticos. La conjugación se descubrió porque el plásmido F de Escherichia coli puede movilizar el cromosoma del hospedador. Las células donadoras producen pelos, también son denominados pilus o pili, que permiten el apareamiento específico entre la célula donadora y la receptora. Se cree que toda la conjugación en las bacterias gram negativas depende del apareamiento de las células a través de estos pilis. La presencia del plásmido F provoca tres cambios en las propiedades de una célula: la capacidad para sintetizar el pelo F, la movilización del ADN para su transferencia a otra célula y la modificación de los receptores superficiales, de manera que la célula deja de actuar como un receptor en la conjugación y es incapaz de captar una segunda copia del plásmido F ni de plásmidos genéticamente relacionados. Los genes transferidos horizontalmente codifican funciones metabólicas diferentes de los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN y pudieran explicar la semejanza previamente mencionadas entre los genes de los metabólicos de los dominios arquea y bacteria. Hay varios ejemplos de genes de virulencia de patógenos que han sido adquiridos de manera horizontal. Es evidente que en la naturaleza los procariotas están activamente intercambiando genes, y este proceso funciona probablemente mejorando el genoma de un microorganismo para una situación o un hábitat en concreto. El término ADN móvil se refiere a los segmentos de ADN que se mueven de un sitio a otro en las moléculas de ADN del hospedador. La mayor parte del ADN móvil consiste en elementos transponibles, pero también son comunes las secuencias de inserción como los plásmidos o los genomas de los virus integrados. Todos estos elementos móviles desempeñan un papel importante en la evolución de los genomas.
Los transposones son una forma común de ADN móvil que se puede desplazar entre diferentes moléculas del ADN hospedador, como lo fueron los cromosomas, los plásmidos o los virus. En su desplazamiento puede tomar y transferir horizontalmente genes de características variadas, como la resistencia a los antibióticos o la producción de toxinas. La recombinación entre los elementos idénticos genera lo que se denominan reordenamientos cromosómicos, mediante deleciones, inversiones o translocaciones, lo que proporciona una fuente de diversidad en el genoma sobre la que puede actuar la selección natural. Así, los reordenamientos cromosómicos que se acumulan en las bacterias cuando crecen en condiciones de estrés suelen estar rodeadas por repeticiones, también denominadas secuencias de inserción, IS. Los reordenamientos cromosómicos, debido a las secuencias de inserción, parecen ser que han contribuido a la evolución de varios patógenos bacterianos. Es el caso de Bordetella, Yersinia y Shigella. Las especies bacterianas más patógenas muestran una frecuencia mucho más alta de secuencias de inserción dentro de estos géneros. Las mutaciones. Debido a la existencia de todos estos tipos de ADN móviles, los procariotas son muy susceptibles a las mutaciones genéticas, que se definen como un proceso que genera un gen o una dotación cromosómica distinta a la silvestre u original. Las mutaciones se dan por diferentes causas. Por ejemplo, hay factores físicos como la radiación ultravioleta, factores químicos como determinados compuestos que generan en los procariotas lo que se denomina mutación puntual. Cuando el cambio ocurre dentro de un gen, este puede localizarse o cartografiarse en un locus cromosómico, y de ahí viene el nombre de mutación puntual. La mutación puntual suele aplicarse a la alteración de un solo par de base o de un número reducido de pares de bases adyacentes. Tenemos dos mecanismos de evolución puntual: el producido por cambios de base y el producido por inserción o deleción de bases. En la mutación puntual por cambio de bases son aquellas mutaciones en las que se sustituye una base por otra. Estas a su vez se dividen en transiciones en donde se sustituye una base por otra de la misma categoría, es decir, por ejemplo, una purina por otra purina, una adenina por una guanina. Mientras que las transversiones es la sustitución de una base de una categoría química por otra categoría química, es decir, una pirimidina por una purina, por ejemplo, una timina por una adenina. En la inserción o deleción de bases como mecanismo de mutación puntual, se definen aquellas mutaciones en las que se inserta o se elimina un solo par de bases. Las consecuencias funcionales de estos tipos distintos de mutaciones puntuales nos llevan a otro tipo de mutaciones, ya que debe considerarse si la mutación afecta al gen en el que está cifrada la proteína. Este tipo de mutaciones pueden clasificarse como mutación silenciosa, de cambio de sentido, sin sentido, de cambio de fase, nula o resumante. En el caso de la mutación silenciosa, la mutación cambia un codón por otro. Acá se produce la mutación, pero esto determina el mismo aminoácido, por lo que el tripéptido no cambia. En la mutación de cambio de sentido, la mutación cambia un codón por otro, que determina un aminoácido. En este caso, se ha producido esta mutación que determina el cambio de este aminoácido, por lo que hay un cambio en el tripéptido resultante. En la mutación sin sentido, un codón que determina un aminoácido es sustituido por un codón de terminación, de transducción, y la proteína termina prematuramente, queda incompleta.
En la mutación de cambio de fase se produce inserción o deleción de uno o unos pocos pares de base que desplaza la fase de lectura de la traducción, implicando un cambio en la función de la proteína. La mutación nula son aquellas cuya consecuencia es la ausencia completa de la función del gen y por lo tanto de la expresión de la proteína. En la mutación resumante son aquellas que confieren un fenotipo mutante, si bien deja la función normal del gen a un nivel todavía detectable, aunque bajo. En consecuencia y como conclusión, las bacterias son capaces de transferir horizontalmente material genético y también de producirse mutaciones de ese material genético. Muchas de estas acciones tienen como consecuencia, por ejemplo, la incorporación de resistencia a un antibiótico por parte de una bacteria. Es importante destacar que el antibiótico no induce la mutación, no es una sustancia química que afecte el material genético, sino que produce mutaciones y selecciona a cepas resistentes de las cepas sensibles. Un tratamiento antibiótico realizado durante un tiempo inadecuado, con dosis inadecuada, elección del fármaco inadecuado, solo logra seleccionar las cepas resistentes. Y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de indicar antibióticos. Por último, revisaremos qué es el genoma esencial y el pangenoma, dos conceptos muy novedosos y muy importantes. Genoma esencial y pangenoma, como anticipaba, es uno de los conceptos más importantes que surgen de comparar las secuencias genómicas de varias cepas de una misma especie y distingue entre el pangenoma y el core genoma o genoma esencial. El genoma esencial es aquel compartido por todas las cepas de la especie, mientras que el pangenoma incluye al genoma esencial y a todos los elementos accesorios u opcionales presentes en una o más cepas, pero no en todas las cepas de la especie. El genoma esencial está representado por las regiones de color negro en este gráfico y está presente en todas las cepas de una especie. El pangenoma incluye elementos que están presentes en una o más cepas, pero no en todas. Cada una de estas cuñas de colores representa una sola inserción. Cuando dos cuñas salen del mismo sitio del cromosoma, representan islas alternativas que se pueden insertar en ese punto. No obstante, solo una inserción puede estar presente en una ubicación determinada. Los plásmidos, así también como el cromosoma, pueden tener inserciones que no estén presentes en todas las cepas. Se podría decir que el genoma esencial es el conjunto típico de la especie en conjunto, mientras que los otros componentes del pangenoma con frecuencia también son elementos móviles, ¿sí? Y son exclusivos de cada cepa concreta dentro de una especie. La comparación de los genomas esenciales con los pangenomas de las bacterias concretas o de los genomas de especies determinados con sus parientes cercanos ponen de manifiesto bloques adicionales de material genético que son parte del cromosoma, pero que no son ni plásmidos ni virus integrados. Estos bloques, conocidos como islas cromosómicas, contienen grupos de genes con funciones especializadas que no son necesarias para la simple supervivencia. Las islas cromosómicas de las bacterias patógenas han suscitado el máximo interés. Estos bloques, conocidos como islas cromosómicas, contienen grupos de genes con funciones especializadas, ya lo habíamos indicado. La comparación de los genomas de bacterias patógenas con la de sus parientes cercanos inocuos
revela a menudo la existencia de islas cromosómicas que codifican para factores de virulencia, proteínas especiales u otras moléculas de estructuras que ayudan al desencadenamiento de una enfermedad. Islas cromosómicas, diferentes especies de salmonela que infectan a los seres humanos, dan lugar a diferentes enfermedades gastrointestinales. Estas bacterias son portadoras de genes que codifican para un gran número de factores de virulencia, como son todos los que están enumerados aquí, y son importantes tanto para la adherencia como para la infección de la célula del paciente. Islas de patogenicidad. Algunos de los genes de virulencia se encuentran en plásmidos o en bacteriófagos lisogénicos. No obstante, muchos otros están agrupados en regiones cromosómicas denominadas islas de patogenicidad. Eso fue todo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo teórico.